No puedo pretender ser un dios omnipotente conocedor de la verdad absoluta, pero desde mi humilde perspectiva, The Last of Us 2 es lo mejor que ha hecho Naughty Dog, lo que significa que es una de las mejores historias jamás contadas. Este análisis va a ser algo diferente a lo habitual, porque no he jugado los últimos de nosotros dos, Boogaloo Eléctrico. Lo he visto en YouTube en formato película de 9 horas y por eso solo vamos a analizar la historia de este juego. Nada de mecánicas y nada de gráficos, aunque me da la impresión de las primeras ser muy divertidas y los segundos espectaculares y líderes del sector. Este juego se ha llevado mucho odio por dos razones, no sé cuál más absurda que la anterior. Bueno, sí lo sé. La primera es alerta de spoilers que matan al protagonista del primer juego, Joel. La segunda es que juegas como una mujer lesbiana. Y esta es la razón más absurda. Quiero pararme un segundo a validarte si el juego no te gusta por estas razones, igual que quiero dejar claro que matar a un personaje que te gusta no hace que la historia sea peor. Si te llama homofobia es que paso de explicar nada. Naughty Dog escribe el mejor diálogo del mundo. Punto. Change my mind. Iba a dejarlo aquí, pero no hay nada que me guste menos que una persona en internet decidiendo que algo es objetivamente bueno o malo. Así que os voy a contar en detalle por qué el diálogo de Naughty Dog es lo mejor que he visto en mi vida. Y para ello necesito ejemplos, así que os voy a poner una escena del primer Last of Us. Aquí Joel le pide a su hermano que se haga cargo de él y el otro se niega. This is how you gonna repay me, huh? Repay you? For all those goddamn years I took care of us. Took care? That's what you call it? I got nothing but nightmares from those years. You survived because of me. It wasn't worth it? Podéis ver cómo este intercambio es una partida de ping-pong entre los personajes. Uno le dice cuidarte y el otro responde cuidarme, pesadillas, y el otro replica sobreviviste. Y Tommy en plan no mereció la pena, tras lo que Joel le empuja y su hermano le responde que como le vuelva a tocar lo mata. Esto es una masterclass de buen diálogo. Cada frase tiene una palabra clave en la que se resume y el intercambio es una acción-reacción constante, en el que cada personaje empuja en dirección contraria para conseguir algo del otro. Soberbio. Y esto no lo digo yo, estoy sacando todo esto de los libros de Robert McKee, considerados la meca de la escritura y el guión. Que no es que citar a una autoridad en el tema me dé la razón ni nada, pero quería que supierais que no me estoy sacando estos argumentos del culo. El diálogo es, en mi opinión, lo más importante que tiene que hacer un guionista, ya que hablar es la manera principal en la que los personajes toman acción. Y es que el diálogo sirve para tres cosas: caracterizarte a los personajes, avanzarte la trama y exponerte cosas que necesitas saber. Esta escena ha hecho las tres. Joel queda caracterizado como el gilipollas que es, la trama avanza porque hasta ahora el objetivo de esta era llevar a la chica con Tommy y este se niega a hacerse cargo de ella, lo que lo pone todo patas arriba, y te han hecho exposición sobre lo que pasó entre que murió Sarah y el primer capítulo del juego. Por supuesto que Naughty Dog tiene sus momentos flojos, como por ejemplo esta escena de Abby en la secuela. God, remember when we could pass through this area without getting jumped by scars? Getting nostalgic about the truce? Easier days, huh? Too easy. We let our guard down, and they strung up an entire squad. That was in retaliation to us shooting those kids. Okay, but those kids attacked our guys. What would you do? I don't know, not riddle them with bullets? Aquí te están restregando por la cara la información, solo les falta a los personajes hacer guiños a la cámara. Es una conversación que los personajes no tendrían si no supieran que hay un espectador al que tienen que contar la información. Pero como no quiero dar la impresión de que el primer Last of Us es el único que está bien escrito, os pongo otro ejemplo. Fijaos en con qué naturalidad te dan la información de quién y cómo era Eugene, de que está muerto, de cómo murió y con qué edad. Who do you used to do this route with? Jesse? Eugene. Right. Oh, Eugene. Man, he was funny. Oh, yeah. Plus, he taught me about rewiring electronics and stuff. May we all be that sharp at 73. May we all make it to 73. I think we should go out like Eugene. From a stroke? No, from old age. Like living a long life. Esto lo hacen mediante la técnica de no restregarte toda la información en la cara. Esta es la mayor virtud de Neil Druckmann y el resto de escritores de Perro Travieso, la sutileza. Mirad esta escena del 2 en la que Abby perdona a Ellie y a Dina. Vamos a contar cuántas palabras dicen. She's pregnant. Good. Abby. Cuatro.
4 palabras para uno de los momentos más importantes de la puta historia. Si esto no es ser un puto genio, no sé qué lo es. Es irónico cómo su diálogo es lo mejor de Naughty Dog y a su vez la mejor cualidad del propio diálogo es la ausencia de este. Considero con esto demostrado que este señor es el mejor puto guionista del mundo. He dicho. Sin embargo, mentiría si dijera que Neil Druckmann lo hace todo perfecto, ya que como escritor, es decir, mirando más allá de la calidad del diálogo, tiene serias carencias. O mejor dicho, las tenía. Considero The Last of Us 2 el mejor juego de perro travieso porque es el que más cubre el punto débil de Neil Druckmann y sus escritores, la trama. Revisitemos sus historias. Uncharted 1, en busca del tesoro que esconde una ciudad subterránea. Uncharted 2, en busca del tesoro que esconde una ciudad subterránea. Pilláis la idea. The Last of Us 1, el cliché más manido de la historia de los zombies. The Last of Us 2. Ejem. El protagonista del primer juego es asesinado por la hija del doctor al que apuñaló con un bisturí cuando sacrificó la cura de la humanidad por salvar la vida a Ellie. Justo después, además de que Joel le salve la vida a ella más de una vez. Abby y la Scooby pandilla matan a Joel a hostias ante la mirada de una Ellie aterrorizada que no puede hacer más que mirar cómo lo asesinan brutalmente. Esta se embarca en una historia de venganza contra la Scooby pandilla, masacrándolos a todos brutalmente mientras ellos demuestran humanidad, sembrándote que no son tan malas personas. I'm not giving up, my friend. Tras esto, Abby mata al mejor amigo de Ellie y padre del futuro hijo con su novia, Dina, y también mata al hermano de Joel, que revive mágicamente. Y entonces te vas a la ruta de Abby, donde te presentan a la Scooby pandilla como un grupo de amigos que no solo son buenas personas, sino que además son majísimos y estás de super panas con ellos sabiendo que los van a masacrar. Todo esto mientras el grupo de Abby está en una guerra contra una secta radical ultra religiosa que se comunica a través de silbidos y que es la razón por la que en la ruta de Ellie los lobos disparaban antes de preguntar. Abby conoce a 2 chiquillos de la secta tratando de escapar de esta y decide ayudarlos, llevada por la culpa por lo que le hizo a Joel y el efecto que ha tenido esto en las mentes de sus amigos. Esta misión autoimpuesta le lleva a enfrentarse a su vértigo y repetidas veces a la muerte antes de asesinar a los antiguos miembros de su grupo, para luego descubrir que todos sus amigos han muerto. Y luego se lía a hostias con él y decide perdonarles la vida a ella y a su novia para que meses después el hermano de Joel recién resucitado utilice la culpa para animar a Ellie a que deje su idilio pastoral con su nueva familia y vuelva a ir a por su némesis, quien ha sido secuestrada por un grupo de esclavistas. Las protagonistas tienen una batalla final tan sucia como trágica en la que Ellie le perdona la vida a Abby y pierde 2 dedos sin los cuales no puede volver a tocar la guitarra, que es lo único que le conectaba a un Joel a quien ella llevaba años repudiando por lo que le hizo en el hospital, pero que en el último momento, la noche antes de su asesinato, le perdonó. Esta es la trama de The Last of Us 2, una tremenda mejora en interés y complejidad con respecto a los primeros sin navegar y los que quedan. Pero es que además de ser una trama compleja, es una trama muy bien hilada, en el sentido de que las cosas que están pasando en una de las rutas están pasando también en la otra y tienen un sentido nuevo. Ejemplo, Ellie está empeñadísima en matar a Abby, pero le ha puesto a su amigo la excusa de que no, que en realidad lo que quiere es encontrar a Tommy. Se enteran de que un francotirador está en un sitio mientras que Abby creen que está en otro. Por supuesto, Ellie va al otro y varias horas después te enteras de que Abby estaba con el francotirador tratando de matarlo. Abby, what the fuck? Manny. You by yourself? Yeah. Shit. This sniper's a fucking bro. Por cierto, hablando de francotirar, el juego tiene esta escena en la que Tommy le enseña a hacerlo a Ellie puramente para sembrar que más tarde obviamente es Tommy el francotirador que está en el puerto, y Ellie lo sabe. Si tan solo Ellie hubiera decidido ir a por él en vez de vengarse, se hubiera encontrado con su némesis. Pero es que esta historia es un constante de si tan solo este personaje hubiera decidido no vengarse, todo hubiera ido mucho mejor. Abby. No! Abby, don't look. Dad! Dad! No! No! Joel, get up. Joel, fucking get up. Please stop. Please don't. Joel, please get up. Este es el tema de The Last of Us 2, a mi parecer, el ciclo de la violencia y el odio, y cómo hay que elegir activamente perseguir la felicidad y no la venganza. Y por encima de todo esto, creo que el juego va del perdón, de perdonar a Abby por matar a Joel, de perdonar a Joel por lo que hizo en el juego anterior, de perdonar a Ellie por matar a todos tus amigos, y de perdonarse a una misma. I don't need your fucking help, Joel. Right.
Un tema de la hostia que alguna gente ha criticado como muy cheesy, muy barato, muy de Disney. Bueno, tan solo espero que esa gente no se vaya después al cine a ver Los Vengadores. O sea, hay que estar en una nube de iluminación budista de la hostia para estar tan por encima de este mensaje como para burlarte de él. La verdad es que siento mucha envidia. Yo sin duda no estoy tan iluminado. Este juego me ha tocado muchísimo y muy pocas historias pueden decir eso. O sea, bastante mérito es hacer una historia buena, pero ya tocarte la patata y mandarte mensajes vitales, eso ya es de aplauso. Por supuesto no puedo pretender que lo que me toque a mí tenga que tocarte a ti también, pero sí que digo que el hecho de que toque a alguien dice algo bueno del juego. Me han tocado momentos como Joel salvándole la vida a Abby, demostrando ser mucho mejor persona de lo que era en The Last of Us 1, tema del que hablo en este vídeo de aquí, te lo dejo en la pantalla final. El de Joel recién disparado, preocupándose por el bienestar de su hermano antes que por el suyo propio. La de Abby, incapaz de perdonarle, aun habiendo sido salvada por él. Abby está súper curiosa porque te la pintan tan mala persona que hasta sus amigos se lo dicen a la cara. You're a piece of shit, Abby. Elegir la venganza le quitó a su novio y casi le quita la vida literalmente en la primera escena en la que sale, y que otra vez se la salva Joel. Me tocó que Joel se pone a llorar en la última escena del juego cuando Ellie le dice que le quiere intentar perdonar. Y es que esta mierda es tan sólida que literalmente al principio del juego Ellie niega llevarse mal con Joel y admite haber quedado con él para ver películas. Esta historia no está escrita sobre la marcha. La Ellie que vemos al principio del juego es literalmente la que viene de haber tenido esta escena final con Joel en el porche. Me encantó el detalle del reloj de Sarah que su padre guardaba con cariño en una cajita en su casa, o el detalle de que está en esta última escena bebiendo café cuando al principio del juego Ellie ha comentado que le vuelve loco, cosa que sabe porque quiere mucho a este viejo cabrón. Pero para viejo cabrón, Isaac, el villano del que te llevan hablando medio juego, y cuando finalmente le conoces, está torturando a un tío desnudo y le dice a su esbirro: no dejes que se duerma. ¡Joder! Así presentas a un personaje. Y es que cuando he dicho que Perro Travieso te solía contar tramas muy sencillas y flojas, no he mencionado que hace lo mismo con los personajes. La mitad de ellos son el gracioso, supongo, porque los escribe creo que otro tío, el que hace las bromas, y es que escribe casi todo Uncharted, porque esos juegos son un cachondeo. Okay, mango. What you on about? Oh, it's my safe word. Neil Druckmann, en cambio, te hace esto. He would go to the ends of the earth for you, Nate. Just don't ask him to. Y por eso es mi favorito. La cosa es que el cabrón consigue escribirte tan bien el diálogo que disimula perfectamente que sus personajes no tienen personalidad. Esto por supuesto exceptuando a Joel, quien tampoco es un personaje muy complejo que digamos. Pero no quiero mandar el mensaje de que cuanto más complejo mejor. Un personaje unidimensional como Joel, cuando está bien escrito como Joel, te puede llegar a la patata muchísimo y o ser súper entretenido de ver. Sin embargo, todos los personajes escritos por esta gente tienen mucha menos personalidad que Joel, y eso me parecería un fallo muy gordo si los cabrones no te lo disimularan tan bien. Lo que es innegable es que las experiencias que te venden los chuchos sarnosos están guapísimas, y al final del día da un poco igual si los personajes están vacíos o las tramas no tienen nada, porque es que el producto final es la pollísima. The Last of Us 2 ha sido un juego que me ha tenido gran parte de las 9 horas de juego película llorando, y he salido de la experiencia sintiéndome enriquecido porque es una mierda súper bien escrita que ha hecho que a partir de ahora vaya a subir muchísimo el listón en cuanto a criticar escritura en videojuegos, películas, series y libros, y enriquecido porque me ha tocado profundamente la patata. He oído a gente llamar a este juego aliado LGTB, llamarlo mierda mal escrita, objetivamente mala pieza de storytelling, con mensajes de violencia mala de niño de primaria, pero por encima de todo esto me irrita el comentario de que The Last of Us 2 es cobarde. Lo primero que hace este juego cobarde es matar al protagonista de Los que sobran, un personaje tan querido que es una de las mascotas de Sony, o bueno, lo era porque ahora está muerto, porque Naughty Dog se la jugó tanto con la historia que contaron en este juego que consiguieron que toda la comunidad la odie. Que alguien no vea el riesgo que han corrido aquí me fascina, es que literalmente les ha salido mal, puedes ver los resultados de su riesgo con muchísima facilidad, no hace falta navegar por internet más que 10 segundos para ver los miles de comentarios de odio hacia este juego. Y le llaman cobarde cuando el juego va de darle hostias morales al jugador y pintarlo como el villano por querer vengar a Joel, cuando además es que Joel se merecía la paliza que le dieron, como defiendo en este vídeo que te lo dejo luego al final. Se la ganó a pulso al final del primer juego, que por cierto, un breve inciso, yo no elegí matar a las luciérnagas y no voy por ahí diciendo que el juego es una mierda porque no me deja elegir. De igual manera se aplica a la secuela. Que no te dejen elegir, no reventarle la cabeza a Nora con una tubería no hace que el momento sea menos violento y horrible. Por supuesto que sentirías más culpa si la acción lo hubieras decidido tú, pero Naughty Dog no produce juegos de rol, sino experiencias narrativas más parecidas a una película o una serie. Si esto estaba bien en el primer juego, lo sigue estando en este. La única diferencia entre el primer Last of Us y el segundo es que el primero es en parte una fantasía de poder masculina y el segundo es todo lo contrario.
es que una chica mate a tu avatar y que una lesbiana se vaya a pegarse con ella, razón por la que si no todos, la inmensa mayoría de sus detractores lo odian. Y es que ¿cómo no vas a odiarlo? Literalmente te obliga a controlar a la mala, dándole una paliza de muerte a la protagonista y tu personaje favorito con vida. Y cómo está a punto de matar a su novia, una chica embarazada. Que de hecho volvamos a esta escena. Abby viene de sacrificarlo todo por dos desconocidos, de literalmente enfrentarse a sus peores miedos, de arriesgar su vida y matar a los suyos para que venga la psicópata del arco, a la que por cierto ya había perdonado la vida, que ha aprendido de su padrastro muerto y se ha convertido en un monstruo asesino en masa. Esta hija de puta le ha quitado a Abby todo lo que le quedaba y va y le perdona la vida. Quitándolo de Joel al principio del juego, la mala de esta historia no deja de hacer buenas acciones. Literalmente no vemos a Abby hacer otra cosa que no sean putas heroicidades. Abby es la heroína de esta historia, la que aprende a perdonar mucho antes que Ellie. Y es que de verdad, a lo mejor soy solo yo, pero os prometo que genuinamente la admiro. Y además es que está buenísima, hostia. Pero tampoco culpo a Ellie. Es más difícil de lo que parece elegir ser feliz, sobre todo cuando sientes que no te lo mereces. Literalmente una de las frases famosas del juego que da nombre a una de sus mejores canciones dice la de tenemos permiso para ser felices. Pero es que Ellie, junto con su rabia vengativa, siente culpa. Culpa por situaciones como la del baile, en la que trató mal a Joel y lo alejó de ella, desaprovechando esos años que tenía con él. Abby le dice más tarde algo similar, la de lo has desaprovechado. La culpa es lo que empuja a Ellie a dejar a su familia para volver a ese horrible y maravilloso combate en la playa. Igual que el recuerdo bonito con Joel es lo que le hace perdonar a Abby. O quizás, más que perdonarla, yo creo que Ellie se da cuenta en ese momento de que matarla va a dar absolutamente igual. Ya lo ha perdido todo. A su amigo, a su novia, a su hijo, a su padrastro. Por eso llora desconsolada, llena de desesperación, mientras Abby echa a la mar en su final feliz, que se ha ganado de sobra por lo que a mí respecta. A esto me refiero con que el juego me ha llegado y me ha enriquecido. Y no siento sino agradecimiento por Perro Travieso por haberme dado esto, en vez de más de lo mismo, que es lo que más copias hubiera vendido. Muchas gracias por verle vídeo hasta el final. Si quieres puedes verte este otro vídeo que hice sobre Joel defendiendo que en The Last of Us 1 se ganó a pulso que lo mataran. No te lo pierdas. Y agradecerte otra vez haber visto este vídeo polémico y acalorado como ningún otro en el canal. Gracias de verdad. Chaete.